Muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Muñoz, este es mi canal Coeficiente de Investigación y el tema de hoy es el siguiente: la religión organizada como controlador y regulador de nuestra experiencia con Dios. Bueno, esa es una frase más o menos parafraseada de Carl Gustav Jung, un psicólogo estadounidense del siglo XX. Es muy interesante y creo que tiene mucho sentido. A veces lo que yo creo es que conocemos a Dios porque nos presenta la iglesia a Dios de diversas iglesias, de la iglesia católica a través de un retiro católico quizás, o en una misión mormona, o en un retiro, o en una meditación budista, o en una clase de yoga de hinduista, en una mezquita, rezando en una mezquita de musulmanes, del Islam, en fin, puedes tener una experiencia, quizás una conexión interna con tu espiritualidad, con tu experiencia con Dios. Es algo subjetivo, no voy a entrar a detalles en este video, pero básicamente uno quizá puede experimentar eso, ¿no? Y lo que yo creo que Carl Gustav Jung quiso decir, y que estoy de acuerdo, es de que a veces los líderes o las jerarquías de la religión organizada buscan guiar y hasta a veces diría limitar ese destello de luz que nos llevó, que conocimos esa luz de Dios, y poner lo que se llamaría doctrina de hombres, mandamientos de hombres, y que lo que hacen es distraerte y mantenerte dividido, confundido, desorientado, para que básicamente dejes de seguir tu corazón, ¿no? Que es el que te conecta con Dios. Te voy a leer una escritura en Gálatas, capítulo 3, que la uso bastante, que me gusta. Versículos 2 y 3. Dice así: Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis según la carne, por la carne. Muy interesante porque lo que está diciendo es que a veces conocimos a Dios buscándole con fe. Fuimos al retiro católico, fuimos al retiro de los mormones, al retiro de la iglesia de los testigos de Jehová, cantando los himnos, tratando de escuchar nuestro niño interior, nuestro yo interior. Queremos conectarnos con el universo, con la naturaleza. Y básicamente a veces lo conocemos de esta manera, pero a veces quedamos atrapados en un sistema de creencias y quizá por eso hay tantos fieles y devotos de diferentes iglesias, ¿no? Sea adventista, sea, ¿cómo se llama? Testigo de Jehová, sea pentecostal, sea ortodoxa. A veces tenemos una experiencia que ha sido orientada hacia mandamientos de hombres, ¿no? Un sistema de creencias que nos tiene atrapados y no nos deja ver el océano que es la fe en Dios, creo yo, ¿no? Entonces, de esta manera, por eso vas a encontrar fieles que tienen un testimonio de Cristo, por ejemplo, o de Dios, en diferentes iglesias y religiones, ¿no? Entonces, eso es un poco la investigación que estamos llevando a cabo del mundo secular, es reportar la experiencia religiosa en diferentes iglesias, diferentes religiones, para más o menos dar a entender de que puede que tengamos diferentes culturas, diferentes tradiciones, maneras de celebrar nuestros símbolos y nuestros ritos, pero apuntamos a algo en común, ¿no? Por lo menos, quizás no, que no necesariamente a veces separarlo de la política, porque muchas veces la religión ha sido utilizada como herramienta política de colonización. Entonces estamos separando el tema político, pero esto es una investigación al fiel, al creyente común, por así decirlo, o al creyente cotidiano, ¿no? No es una investigación del poder político o religioso, es una mirada a la experiencia espiritual o experiencia religiosa de conversión o de redención o de búsqueda de paz o de nirvana del creyente común, ¿no? Entonces, reportarlo, yo creo que nos hace entender de que, oye, somos diferentes en algunas cosas, pero tenemos una búsqueda, un objetivo en común y lo alcanzamos de diferentes maneras y somos hermanos. Nos damos cuenta de que no tengo por qué decir que mi Dios es el verdadero y el tuyo es el falso. A lo mejor estamos apuntando a algo en común. Eh, y es interesante, es interesante. Hay otra escritura en Gálatas que me gusta, que dice básicamente que lo voy a leer, creo que se va a entender cuando lo lea, es algo que me parece bastante interesante. Este, es más o menos la idea de que a veces queremos enseñar nuestras reglas religiosas y cuando vivimos como gentiles, no fuera de ellas, ¿no? Básicamente, y lo voy a leer, dice así. Eh, Gálatas 2, versículo 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, pues tenía miedo a los que eran de la circuncisión. Y en su simulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Es interesante, ¿no? Porque eso es lo que pasa en la iglesia. A veces vivimos como gentiles o vivimos fuera de la ley religiosa, si lo quieres llamar, y a veces sentimos la presión de adaptarnos a no negar esta raíz judía no, no judía, sino simbólicamente hablando, esta raíz de reglas o mandamientos. ¿Por qué? Y yo creo que la lógica que lo que pasa es esto, ¿no? Es algo que puede pasar, que me ha pasado en la iglesia, que uno te dice que el que no guarda los mandamientos, pero dice que ama a Dios, el tal es mentiroso. Y el problema es que la gente cree que los mandamientos de Dios son las reglas, no tomar, o santificar el día de reposo, que sí, o sea, no fornicar, por ejemplo, que sí, son reglas, no sirven como una estructura, pero tienen una esencia, ¿no? Que es el espíritu de la ley, que es protegernos de ciertas cosas, pero no se trata de un conjunto de normas que tenemos que seguir, creo yo, estrictamente, sino que sirven como una base, ¿no? Para orientarte. Pero a lo que quería llegar es eso, ¿no? A veces tememos a los de la circuncisión, tememos a los que son de la ley, por así decirlo, porque por temor, ¿no? Que seamos considerados no cristianos, no creyentes verdaderos, creemos que quizás si hablamos de fe o de Dios, alejado de un conjunto de normas, estamos mintiendo, somos falsos profetas, falsos cristianos, y como tal nos olvidamos que guardar los mandamientos realmente es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Y en base a ello se cumple la ley y los profetas. No digo que el día de reposo, no digo que cuidar tu cuerpo como un templo, no digo que estas cosas no sean quizás mandamientos, pero no se trata de cumplir una serie de reglas, sino cumplir el espíritu de estos mandamientos, que es cuidar tu cuerpo, que es eh, reverenciar a Dios, recordarle y velar por tu familia, tener una relación con tu familia. Todo este tipo de mandamientos que tienen una razón de ser, no se trata de solo seguir reglas. Y a veces en la iglesia, no digo cuál, pero sentimos esa presión de judaizar, ¿no? De invocar la ley, porque si lo contrario somos falsos cristianos, somos falsos creyentes y somos arrastrados a la hipocresía, ¿no? De todas estas pseudo leyes, ¿no? Mandamientos de hombres, porque creemos que si no lo hacemos, estamos en apostasía o en pecado, ¿no? Entonces, incluso Bernabé siendo, no sé si Bernabé se estaba dando con Pedro, ¿no? A Pedro siendo un apóstol, temían, ¿no? A ellos como que hasta se alejaban de los gentiles una vez que vinieron los judíos, ¿no? Los de la ley, entonces tuvieron este temor. Bueno, a lo que quiero llegar con esto es de que a veces nos olvidamos, ¿no? Olvidamos que hay una espiritualidad que queremos encontrar, que se consigue por buscar la luz, ¿no? Por oír con fe, por ir con el corazón dispuesto, corazón quebrantado, eh, para decirle a Dios, quiero conocerte, ¿no? Quiero estar contigo. Y a veces olvidamos que la ley es una base, una estructura, pero lo que realmente buscamos es el espíritu de la ley, ¿no? El motivo detrás de ella. Y que si estamos en el amor, cumplimos con la ley y los profetas. Creo que eso es importante y creo que volviendo al tema anterior, a veces podemos desviarnos, podemos olvidar que nos hemos quedado atrapados en un sistema de creencias que básicamente nos limita nuestra relación y nuestra experiencia con Dios. Y yo creo que en muchos casos es a propósito, creo que hay mucha gente con poder que utiliza valores cristianos para poder someterte, inclusive, para invertir las reglas del juego, para mantenerte atrapado en un sistema y que no te des cuenta de que hay un creador todopoderoso que puede inspirarte, creo yo, ¿no? A encontrar la verdad, a buscar la hermandad, a recordar que todos somos hermanos, que el amor es realmente la esencia del Evangelio y de que la religión o la iglesia no es el fin, sino un canal, un medio, un mecanismo que puede servirte para conocer a Dios, pero que al final de cuentas la experiencia es única y es personal y no necesariamente, y como dicen, no se halla esa luz al oír esa voz con fe, no solamente perfeccionarnos, ¿no? Según reglas, normas que a veces los hombres, no digo que Dios no dé mandamientos que sirven como base, pero a veces nos basamos mucho en las normas del que dicen las personas, ¿no? Bueno, eso nomás muchachos, ese es mi video que tengo para hoy, espero les guste y les mando un abrazo.